Hola, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Eh, Espero que hayan tenido un buen comienzo de semana y tengan una muy buena semana, valga la redundancia. Eh, Les voy a hacer entrega ahora de la retroalimentación de la clase anterior sobre la Guerra Fría. Ya le dimos unas páginas para leer del texto y un video, ¿cierto? Y vamos a pasar rápidamente a las preguntas para no hacer este video tan largo. Pregunta número 1. Tras la Segunda Guerra Mundial emergieron dos potencias que se dividieron el poder y el planeta. Menciona cuáles fueron estos dos países, cuáles fueron sus zonas de influencia y qué ideología tenían. Hay respuestas bastante interesantes. Hay algunas que tienen algunos conceptos medio errados. Em, por ejemplo, las zonas de Francia, por ejemplo, Francia, esto está errado. Francia, Italia, España, Portugal, Inglaterra, Holanda, Bélgica y Dinamarca también es parte y también parte de Asia constituyó en las influencias soviéticas. Y eso es falso porque Francia, Italia, España, Portugal, Inglaterra, Holanda, Bélgica y Dinamarca, o hasta por lo menos Bélgica, fueron siempre influenciados por la zona capitalista. Ahora, si bien la zona de Asia sí tuvo influencia soviética. Bueno, pero para revisar mejor esta respuesta vamos a irnos a este mapa, que está dividido, es un mapa temático sobre las zonas de influencia de estas distintas potencias. Ya, por un lado tenemos la zona capitalista, ¿cierto? Estados Unidos y Canadá son los mayores capitalistas, y también está Inglaterra, Francia, ¿cierto? Eh, y por otro lado tenemos a la URSS, ¿cierto? Eh, a la República Soviética, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y sus zonas de influencia están marcadas con un color un poquito más clarito, pero del mismo tono en el fondo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos que las zonas de influencia capitalista son principalmente América Latina, prácticamente completa, ¿cierto? Con la excepción de Cuba y no sé qué otro país, pero Cuba ahí, ¿cierto? Es como la gran excepción dentro del continente latinoamericano. Y el resto del mundo se divide principalmente el sudeste asiático como zona de influencia de la URSS y algunos países, los que pueden ver aquí, de África, ¿ya? Y algunos de Medio Oriente, un parcito, como Siria, por ejemplo, ¿ya? Y también la zona oriental ¿cómo se llama? De Europa, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ahí está Austria, Hungría, esos países, ¿ya? En eso principalmente, esos son los países y sus zonas de influencia. Ahora, el conflicto ideológico es capitalismo versus socialismo. A grandes rasgos, el capitalismo postula la iniciativa privada como motor del progreso, ¿cierto? Es decir, y casi un desarrollo del individualismo, ¿cierto? Es decir, de que cada persona que quiera progresar tiene que emprender negocios en el fondo, ¿ya? En eso se podría resumir. Y también en el concepto de la propiedad privada. Existe la propiedad privada, ¿cierto? Y las personas pueden hacer uso de eso. En la URSS existe más un sentido de propiedad más colectiva, ¿cierto? Que es a través del Estado. Y también abogan por los derechos sociales en contra del libre mercado que promueve el capitalismo, ¿ya? Eso a grandes rasgos. Vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué la ONU? ¿Por qué surge la ONU y cuál es su objetivo? La Organización de Naciones Unidas surge justo después ¿cómo se llama? De la Segunda Guerra Mundial. Y a mí me gustaría rescatar esta respuesta, perdón, que me parece muy concisa y precisa. Eh, para hacer concientizar a la población mundial sobre las crudas experiencias de la guerra, para que estos hechos, me imagino que debería decir, no volvieran a ocurrir, ¿cierto? Para que estos hechos no volvieran a ocurrir, su objetivo principal era otorgar soluciones políticas a los conflictos que se produjeran entre países o regiones, evitando así un conflicto armado. Claro, justamente esa es la función de la ONU.
generar una asociación de países que en el fondo establezcan acuerdos de paz y que no se enfrenten en conflictos bélicos y que resuelvan sus conflictos vía política, ¿ya? Es decir, a través de acuerdos y de negociaciones, ¿ya? Y esa institución existe hasta hoy en día y es muy importante, genera mucha influencia en los países que están inscritos en ella. El muro de Berlín se considera uno de los símbolos más importantes de la Guerra Fría. ¿Por qué crees que es así? ¿Por qué se creó? Investiga en internet si es necesario. Ya, el muro de Berlín es algo bastante significativo porque una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos le ganan a los nazis, ¿cierto? Y toman Berlín, poquito después llegan los estadounidenses, ¿cierto? Y ambos bandos se atribuyen el triunfo de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto la conquista de Berlín, ¿ya? Entonces, eso significa un poco el muro de Berlín, en el fondo, la separación entre estas dos ideologías en una misma ciudad, ¿ya? Eso es lo significativo del muro de Berlín. Mientras, bueno, es históricamente reconocido que los rusos fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Si bien fue así, los estadounidenses se intentaron llevar un poco el triunfo, ¿cierto? La victoria, porque en el fondo ellos también fueron los que derrotaron a Japón con las bombas atómicas. Entonces, por eso se creó. En el fondo existe un conflicto irreconciliable entre estas dos potencias, ¿ya? Porque tienen ideologías contrarias, o sea, es claro que el comunismo o el socialismo es una ideología que surge a partir del capitalismo y que la critica. Entonces, son totalmente contrarias, son irreconciliables. Y lo podemos ver hasta hoy en día. Hoy en día siguen estas dos posturas irreconciliables. Si bien ya cuando hablamos de la Guerra Fría, siguen estas dos posturas siempre latentes, ¿cierto? Esta discusión constante de que Cuba es socialista, de que Venezuela es socialista, ¿cierto? Y que Chile es un país muy capitalista y bla, bla, ¿cierto? Todavía sigue esa discusión. Eso a grandes rasgos, esa es la significación de este muro de Berlín, la separación entre estas dos ideologías irreconciliables. Y ahí muchas de sus respuestas van en ese mismo sentido, así que está súper bien. ¿Ya? Pregunta número 4. ¿Qué otros países se vieron envueltos en conflictos bélicos y políticos con el apoyo de la URSS y la USA? Y aquí me gustaría detenerme en uno de estas respuestas, que a mí me parece la más completa, y es esta. América Latina, Europa Occidental y Europa Oriental, Cuba, China, Sudeste Asiático y algunos países africanos. Y eso tienen que comprenderlo aquí en este mismo mapa de la zona de influencia. En el fondo tienen que comprender que toda la zona azul, ¿cierto?, es de influencia latina, o sea, capitalista. Por lo tanto, aquí se implementaron dictaduras incluso para implementar el modelo capitalista, ¿ya? Bueno, unos años después en realidad, pero claro, se implementó el modelo a través de una dictadura, y en otros países como China, Vietnam, o sea, no Vietnam, China, Corea del Norte al menos, se implementó una transición, digámoslo así, o un cambio hacia el socialismo, ¿ya? Al menos en algunos sentidos, en el sentido político, en algunos aspectos, en algunas veces, o en el sentido económico, en otras. Pero esos son los grandes conflictos. Bueno, también, espera, disculpen. También, por ejemplo, un gran punto de conflicto ahí es Cuba, ¿cierto? Que no sé si han escuchado sobre la crisis de los misiles, que es un conflicto que involucra a Estados Unidos y la URSS para defender o atacar a Cuba, ¿cierto? Porque en el fondo Cuba es el único lugar en el que se pudo implementar el socialismo en América Latina. Y por lo tanto eso significa una gran piedra en el zapato, digámoslo así, para Estados Unidos, ¿ya? Pero eso, no quiero detenerme tanto porque creo que estoy haciendo este video muy largo. 5. La competencia entre USA, Estados Unidos, y la URSS no solo fue bélica. ¿En qué otras áreas se enfrentaron los estadounidenses y los rusos? Da ejemplos conocidos que sustenten tu respuesta. Y esta
pregunta da para mucho, porque en realidad los conflictos, lo que define la Guerra Fría, que no es un conflicto bélico directo entre la URSS y el capitalismo, sino que es un conflicto a todo nivel, pero sin o sea, exceptuando el bélico, al menos entre ellos dos directamente, el conflicto es a todo nivel, ¿ya? Es ideológico, se desarrolla una carrera de tecnología y del desarrollo de la ciencia entre ambas potencias. Por ejemplo, ya, y aquí pide ejemplos, entonces les voy a dar ejemplos. Por ejemplo, los rusos y los estadounidenses en esa época empezaron a competir para ver quién llegaba primero a la luna, ¿cierto? Y en el fondo eso demostraba cuál sistema era el más efectivo, ¿cierto? También, no sé, por ejemplo, son clásicas las películas de Estados Unidos, ¿cierto? De Hollywood, que son muy anticomunistas, ¿cierto? O antirrusos, ¿cierto? Siempre están en su temática, el conflicto con los rusos, ¿cierto? Y los plantean como personas malas, como personas mafiosas, ¿cierto? Y por otro lado, los rusos también tienen sus producciones cinematográficas que tienen conflictos con Estados Unidos, entonces, eh, eso, pues, el conflicto a todo nivel, pero jamás se enfrentaron Rusia con Estados Unidos directamente, bélicamente. Pero sí se enfrentaron bélicamente a través de otros países. Donde, por ejemplo, no sé, si tenían un conflicto en Cuba, Rusia le prestaba su apoyo a Cuba para defenderlo, mientras Estados Unidos lo atacaba. Entonces, esa es la Guerra Fría. En eso se puede sintetizar. ¿Ya? Eso a grandes rasgos, espero que le haya servido esta retroalimentación. Cualquier duda, no escatimen en hablarnos y por cualquier medio que sea necesario o posible, siempre vamos a estar disponibles para resolver todas sus dudas. ¿Ya? Eso, que les vaya muy bien en la actividad del día de hoy y que tengan una muy buena semana. Hasta luego.